En las profundidades de la noche, cuando las sombras se alargan y el silencio se vuelve abrumador, en un pueblo olvidado de la historia, de nombre Valle Sombrío, yace en calma, ajeno al terror, que acecha en las sombras del castillo en ruinas, en lo alto de la colina. Allí, en la penumbra de sus muros agrietados, el juez de los condenados se prepara para su macabro deber. Una neblina espesa se arrastra por las calles vacías, ocultando los vestigios de un pasado que la historia ha preferido olvidar. Los habitantes de Valle Sombrío han aprendido a ignorar las sombras que se alargan en la noche, pero esta noche es diferente. Una figura encapuchada emerge de entre las sombras del castillo, con paso lento y deliberado, portando un manto oscuro que parece absorber la luz de la luna. Este es el juez de los condenados, un ser que ha existido en las leyendas olvidadas del pueblo durante siglos, un ser que no conoce la compasión ni la misericordia. Mientras el juez avanza por las calles desiertas, las sombras a su alrededor parecen cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose como si fueran seres vivos. Los pocos que se atreven a asomarse a sus ventanas presencian el espectáculo con temor, sabiendo que la presencia del juez solo puede significar una cosa, que el juicio está por comenzar. El juez de los condenados llega al centro del pueblo, donde una plaza desolada se extiende ante él. En el centro de la plaza, una gran hoguera arde lentamente, iluminando débilmente los rostros asustados de algunos lugareños que observan desde la distancia, temerosos de acercarse demasiado al castillo. El juez se detiene frente a la hoguera y su capa se agita ligeramente con el viento nocturno. Levanta lentamente una mano huesuda y señala hacia la hoguera, donde una figura encadenada yace en el suelo, temblando de miedo. Es un hombre del pueblo, acusado de un crimen que ni siquiera él recuerda haber cometido. El juez se dirige a la multitud invisible, que lo observa en silencio. Su voz es un susurro siniestro, que parece llegar desde las profundidades de la tierra. Este hombre ha sido juzgado, culpable de traición, anuncia el juez, y su voz resuena en la plaza desierta. Sin embargo, antes de que pueda pronunciar la sentencia final, un grito agudo rompe el silencio de la noche. Un joven se abre paso entre la multitud, con los ojos llenos de determinación. «No puedes hacer esto», grita, desafiando al juez. El juez se gira lentamente hacia el joven intrépido, y una sonrisa fría se dibuja en su rostro oscuro. «¿Y quién eres tú para desafiarme?», pregunta, su voz llena de burla. El joven se queda sin aliento por un momento, pero luego se endereza y responde con valentía. «Soy el hijo de este hombre, y no permitiré que lo condenes injustamente». El juez observa al joven con interés, como si estuviera evaluando su valía. «Muy bien», dice finalmente. «Si deseas desafiar mi juicio, entonces, prepárate para enfrentar las consecuencias». El juez extiende una mano huesuda hacia el joven y en un instante, las sombras a su alrededor cobran vida, moviéndose de manera amenazante y aterradora, encadenando al joven contra el piso. Una niebla oscura se levanta de la tierra y envuelve al joven, quien lucha por mantenerse en pie, mientras la niebla lo rodea. La multitud observa con horror, mientras la niebla se disipa lentamente, revelando al joven transformado. Su piel se ha vuelto pálida y translúcida, sus ojos brillan con una luz sobrenatural y unas alas oscuras se despliegan desde su espalda. Ha sido transformado en una criatura espeluznante, una manifestación de los peores temores del joven. El juez sonríe satisfecho ante su obra. «Ahora, hijo mío, enfrentarás tu peor pesadilla, por toda la eternidad», declara, mientras el joven alado se eleva en el aire, gritando de desesperación. La plaza queda en silencio, solo interrumpida por los sollozos de la madre del joven, que ha presenciado, impotente, la transformación de su hijo. El juez se vuelve hacia ella,
con su mirada fría y despiadada. Que este sea un recordatorio, para todos ustedes, declara. Nadie desafía al juez de los condenados, y vive para contarlo. Con estas palabras, el juez desaparece en las sombras del castillo, dejando atrás un pueblo sumido en el miedo y la desesperación. La noche ha caído sobre Valle Sombrío, y con ella, la certeza de que el juez de los condenados sigue acechando en las sombras, listo para llevar a cabo su juicio macabro, una vez más. La madre del joven se arrodilla junto a la hoguera, sollozando desconsoladamente, mientras abraza las cadenas vacías que una vez sujetaron a su hijo. Los habitantes de Valle Sombrío se dispersan en silencio, llevando consigo el peso de la condena presenciada esa noche. Mientras tanto, en lo alto del castillo en ruinas, el juez de los condenados contempla la escena con satisfacción. Para él, cada condena es un recordatorio de su poder y su crueldad, una afirmación de su posición como el único juez y verdugo en este pueblo olvidado. El juez de los condenados termina atormentando en los sueños de los habitantes de Valle Sombrío, desencadenando una oleada de terror sin precedentes en el pueblo. Noche tras noche, los lugareños se veían atormentados por pesadillas tan reales que al despertar no podían estar seguros de si estaban despiertos o aún atrapados en el mundo de los sueños. El juez no discriminaba a sus víctimas. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos eran presa de sus terribles visiones. Algunos soñaban con ser perseguidos por sombras alargadas que susurraban palabras incomprensibles, mientras que otros veían a sus seres queridos convertidos en monstruos que los atacaban sin piedad. La desesperación se apoderó del pueblo, y muchos habitantes comenzaron a perder la cordura. Algunos se encerraban en sus casas, temerosos de cerrar los ojos por miedo a lo que encontrarían en sus sueños. Otros intentaban huir de Valle Sombrío, convencidos de que sólo así podrían escapar del juez y sus pesadillas. Sin embargo, el juez no se limitaba a atormentar a los habitantes de Valle Sombrío mientras dormían. También comenzó a influir en sus pensamientos y acciones mientras estaban despiertos, sembrando la discordia y el miedo en cada interacción. Amigos se volvieron enemigos, familias se dividieron y la desconfianza se apoderó de todos. A medida que el juez intensificaba su control sobre el pueblo, también comenzó a revelar más sobre su verdadera naturaleza. Algunos habitantes descubrieron antiguos textos que hablaban de un ser que había vendido su alma para obtener el poder sobre los sueños de los demás, condenándolos a una eternidad de pesadillas. Con cada noche que pasaba, el juez se volvía más poderoso, alimentándose del miedo y la desesperación de sus víctimas. Parecía invencible, una fuerza de la naturaleza que no podía ser detenida. El juez de los condenados se deleitaba en el sufrimiento que causaba. Cada grito de terror, cada lágrima derramada, alimentaba su sed de maldad. Se regocijaba en la desesperación de sus víctimas, encontrando placer en la tortura que infligía en sus sueños. Una de sus víctimas más frecuentes era el anciano curandero del pueblo, un hombre sabio y respetado que había dedicado su vida a ayudar a los demás. El juez se había ensañado con él, llenando sus sueños con visiones de los pacientes a los que no había podido salvar, atormentándolo con la culpa y el remordimiento. Otra de sus víctimas era una joven madre, cuyo único hijo había desaparecido misteriosamente meses atrás. En sus sueños, el juez le mostraba al niño perdido, pero cada vez que intentaba acercarse a él, el niño se transformaba en una criatura monstruosa que la atacaba con ferocidad. Pero quizás su acto más malvado fue con la familia del joven que había desafiado su juicio. Una noche, el juez visitó los sueños de la madre, el padre y los hermanos del joven, mostrándoles la transformación de su hijo en esa criatura alada de pesadilla.
Los obligó a revivir una y otra vez el momento en que su hijo se convertía en aquel ser, condenándolos a vivir con el horror de lo que habían presenciado. A medida que el juez intensificaba sus ataques, el pueblo entero se sumía en el caos y la desesperación. La gente empezaba a perder la esperanza, convencida de que el juez era invencible. Algunos incluso comenzaron a ceder a sus miedos, volviéndose locos bajo la presión de las visiones del juez. Pero en medio de la oscuridad, un pequeño grupo de valientes comenzó a planear su contraataque. Sabían que enfrentar al juez era peligroso, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo, por liberar a su pueblo de su malévola influencia. Mientras tanto, en lo alto del castillo en ruinas, el juez de los condenados observaba con satisfacción el caos que había sembrado. Para él, cada grito de terror era una sinfonía, cada lágrima derramada era una obra maestra de su creación. Y mientras el pueblo se hundía en la desesperación, él se regocijaba en su maldad, saboreando cada momento de su reinado de terror. El pequeño grupo de valientes en Valle Sombrío se reunió en secreto, planeando su contraataque contra el juez de los condenados. Sabían que enfrentarlo directamente era peligroso, pero estaban decididos a liberar a su pueblo del tormento que había infligido sobre ellos. Decidieron que su mejor oportunidad era intentar atrapar al juez en el mundo de los sueños, donde él parecía ser más vulnerable. Crearon un plan para realizar un ritual que les permitiría entrar en los sueños del juez y enfrentarlo cara a cara. La noche del ritual, el pueblo entero se sumió en un profundo sueño, y los valientes se adentraron en los sueños del juez. Pero lo que encontraron allí fue más horrible de lo que habían imaginado. En los sueños del juez, el sufrimiento era palpable. Visiones de pesadilla los rodeaban, mostrando el dolor y la desesperación de las víctimas del juez. Cada paso que daban hacia adelante era como caminar sobre brasas ardientes, cada intento de ataque era repelido por fuerzas invisibles. A medida que intentaban acercarse al juez, el sufrimiento aumentaba. Sus cuerpos se retorcían de dolor, sus mentes eran invadidas por pensamientos oscuros y terroríficos. Parecía que el juez estaba decidido a hacerlos pagar por atreverse a desafiarlo. Pero los valientes no se rindieron. A pesar del sufrimiento, continuaron avanzando, determinados a enfrentar al juez y poner fin a su reinado de terror. Sabían que el camino hacia la victoria estaba lleno de sufrimiento, pero estaban dispuestos a soportarlo por el bien de su pueblo. Mientras tanto, en el mundo real, el pueblo de Valle Sombrío estaba sumido en el caos. Sin sus valientes líderes para guiarlos, la desesperación se apoderaba de ellos. Parecía que el juez de los condenados era invencible, que nadie podía detenerlo. Pero en los sueños, los valientes seguían luchando. Cada golpe que recibían, cada visión aterradora que enfrentaban, solo servía para fortalecer su determinación. Sabían que la batalla final se acercaba y estaban dispuestos a darlo todo, por la libertad de su pueblo. A medida que los valientes, en los sueños del juez de los condenados luchaban contra las fuerzas del mal, la presencia del juez se hacía cada vez más opresiva. Su sombra se alargaba sobre ellos, envolviéndolos en un manto de oscuridad y desesperación. Cada paso que daban hacia adelante parecía ser en vano, ya que el juez anticipaba cada uno de sus movimientos. Sus ataques eran repelidos con facilidad y las visiones de pesadilla que los rodeaban se volvían más intensas y aterradoras. El juez se burlaba de ellos desde las sombras, su voz fría y siniestra resonaba en sus mentes, llenándolos de miedo y duda. Les recordaba sus peores temores, sus más profundos secretos, y les decía que no había escapatoria, que estaban condenados a sufrir por toda la eternidad. La gente se aferraba a la esperanza, pero el juez se encargaba de aplastarla con cada oportunidad que tenía.
Mostraba su poder sin piedad, recordándoles una y otra vez que estaban completamente a su merced, que no había esperanza de escape. Y así, la oscuridad se cernía sobre Valle Sombrío, envolviendo al pueblo en un manto de desesperación y terror. Los valientes luchaban en los sueños del juez, pero su fuerza disminuía con cada momento que pasaba, mientras que el juez se fortalecía con cada grito de terror y cada lágrima derramada. Los valientes, en los sueños del juez de los condenados, lucharon valientemente hasta el último aliento, pero finalmente fueron derrotados por el poder abrumador del juez. Sus cuerpos yacían en el suelo de los sueños, exhaustos y heridos, mientras el juez se alzaba triunfante sobre ellos, emitiendo una risa siniestra que resonaba en toda la oscuridad que los rodeaba. En el mundo real, el pueblo de Valle Sombrío despertó en medio de la noche, envuelto en un silencio aterrador. Sabían que algo terrible había sucedido en los sueños, y el miedo se apoderó de ellos, mientras contemplaban las sombras que se alargaban en las paredes de sus casas. A medida que el amanecer se acercaba, los habitantes de Valle Sombrío se reunieron en la plaza del pueblo, buscando respuestas y consuelo entre ellos. Pero no había consuelo que encontrar, solo el frío abrazo de la desesperación y el terror. Y entonces, cuando el sol se elevaba sobre el horizonte y las sombras se retiraban, un sonido inquietante llenó el aire. Eran los gritos de desesperación de los valientes que habían luchado en los sueños del juez, resonando desde el interior del castillo en ruinas. Los habitantes de Valle Sombrío se quedaron paralizados por el miedo, sabiendo que los valientes habían sido derrotados por el juez de los condenados y que ahora sus almas atormentadas permanecerían atrapadas en ese lugar maldito para siempre. Y así, el pueblo de Valle Sombrío quedó sumido en la oscuridad, con el eco de los gritos de desesperación de los valientes resonando en sus mentes, recordándoles que el mal aún acechaba en las sombras, listo para reclamar a sus próximas víctimas. El juez de los condenados había demostrado una vez más su poderío, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación. Los habitantes de Valle Sombrío vivirían para siempre con el recuerdo de aquella noche fatídica, sabiendo que el juez seguía acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para llevar a cabo su juicio macabro una vez más. Con esto, llegamos al término de nuestra historia de terror. Si quieres descubrir más historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y recuerda, el juez de los condenados podría estar más cerca de lo que crees.